Bueno, solamente tengo un solo punto. Señor. Y que está globalizado a nivel del continente. Y que lo que quiero es que quede claramente plasmado como una orden de las titulaciones colectivas de los territorios indígenas ancestrales. Porque es que hay un problema de despojo en todos los continentes, desde Alaska hasta Patagonia, por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, en Honduras, en México, hasta aquí, en Ecuador, en Venezuela también el mismo problemas. Y aquí en Colombia pues eso es historia. Entonces quede ese punto concretos, que se implemente la titulación de las tierras colectivas a todos los pueblos indígenas por parte de los estados. Gracias. Ya no alcanza. Bueno, yo, cuando estuvimos anoche revisando la línea del segundo documento, hablábamos con Diana y decíamos, tirémoslo en un lenguaje colombiano, pero para llevarlo a este espacio, para nutrirlo de las dinámicas de los otros estados o de los pueblos hermanos de otros estados. Así que no era una cosa rígida en ese sentido. Porque además, le decía a Diana, en esto es muy importante la unificación de un lenguaje continental. Y nosotros estamos o tenemos como caballo de batalla en el lenguaje ahora la situación o condición de exterminio de los pueblos. Y cómo hacer de esa categoría una categoría política poderosa en el continente. Porque mucho de lo que pasa en el Perú, en Centroamérica o en otros estados, son prácticas de exterminio. Así no tengan un conflicto armado, ¿sí? Son prácticas de exterminio y creo que se debe retomar como concepto poderoso porque además da pie para un futuro plantearlo como práctica genocida o de etnocidio de los pueblos indígenas. Entonces, llamaba como a la unificación del lenguaje, independientemente de nuestras dinámicas, porque por muy indios que seamos, la dinámica sociopolítica de los estados nos crea una agenda particular también. Lo otro que quería plantear es que en los dos documentos encuentro dos espacios de participación o de integración o de unidad, como lo queramos llamar, en el continente. En el primer documento está la cuestión de la Convención Americana. Manuel, así lo leímos ahora, ¿no? Y en este otro aparece la propuesta de un tratado de los pueblos. Entonces es cómo combinar los dos, porque la Convención Americana está planteada para definir unos mínimos o un estándar mínimo para el tema de consulta y consentimiento, y el tratado está como un espacio de construcción permanente de la autodeterminación del continente. Entonces es mirar cómo se unifican esas dos partes. Pero, Luis Ebelis, para cerrar, creo que si el punto, o puedo estar equivocado, central es la autodeterminación, o al menos así lo concluyo yo, debemos partir o tomarlo desde los tres elementos vetados, no solo por Colombia, sino que uno lo identifica en el continente. Lo que dijo Vargas ayer leyendo su informe, lo mismo que dijo Santos en el Dobio, y lo que ha dicho Uribe, o dijo Uribe en su corto pero larguísimo periodo de gobierno. El tema de seguridad o militarización, tenemos que tener un lenguaje unificado frente a eso. ¿Qué hacer o cuál es la posición frente al tema de seguridad o militarización de los territorios indígenas en el continente? Segundo, el tema de veto. El tema del veto. Tenemos que plantear una posición unificada respecto al tema de veto,
porque ellos no se refieren al veto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino que se refieren a que los indios no podemos vetar una decisión macroeconómica. Y tercero, el tema de los recursos naturales. Yo creo que no podemos hablar de la madre naturaleza en abstracto si no planteamos una línea del goce efectivo del derecho a la propiedad y a los recursos naturales de los cuales somos dueños legítimos. Para el caso colombiano, Evelis y demás, 32 millones de hectáreas tituladas. Somos dueños de los títulos, pero no de la propiedad. Entonces, hay que plantear una posición firme frente a esos tres temas vetados, porque son los mismos que veta Correa, son los mismos que veta Chávez, y son los mismos que está vetando el presidente Evo Morales. ¿Y qué decir de Brasil? ¿Qué decir de los países de Centroamérica, perdón? Entonces, frente a esos tres temas, se me vino la macro, entre esos tres temas, plantear algo allí. Palacín dijo, a sabiendas de que lo incluyan o no lo incluyan, eso lo sabemos, pero al menos va a estar nuestra opinión, que esos son los puntos que tenemos que plantear allí para consolidar una autodeterminación que además se da el día que consigamos implementar a cabalidad dos principios que son los que componen el derecho de autodeterminación: el principio de autonomía política y el principio de autonomía económica, porque no hemos hablado tampoco qué hacer con los recursos naturales o riquezas que están en nuestros territorios. Vamos a decir no al aprovechamiento, o habrán pueblos que tengan prácticas de aprovechamiento propio, que de eso hay que conversar después, pero definir una política unificada. Bien, bueno, esos temas como son duros y hay que tomar un posicionamiento político en consenso, yo propongo que recojamos todas las proposiciones y al final retomemos esos tres temas para que hagamos un pequeño debate y lleguemos a un consenso sobre el asunto, ¿sí? Para que no, porque si no nos quedamos debatiéndolo y de pronto no escuchamos las otras propuestas. Benhur, luego está Albeniz y seguidamente Belkis, Alcibiades por aquí y devolvemos la palabra hacia allá después. Por favor. Bueno, por favor, muy breve. Sí, esto es cortico. Porque el almuerzo ya casi está sí, ya está prácticamente. Vamos a trabajar unos 20 minutos más a ver si logramos recoger todas las proposiciones. Listo. Dado que está Manuela en el primer borrador que se trabajó en la ONIC, quisiera a nombre de la Amazonía que también quedara consolidado en el segundo documento el tema de la Amazonía como un punto geoestratégico de los estados, y no solamente en el tema de la extracción minero-energética, sino también de posicionamiento mundial de estos pueblos. Entonces quisiera, no sé, Manuela, si después o en otro escenario lo miramos y hablamos del tema de la redacción, pero sí sería muy importante que esta zona, el de la cuenca amazónica, sea un punto presente en esta cumbre, y que los estados no solamente generen nuevos mecanismos eficaces para la protección de los pueblos, sino de los territorios que estamos mencionando, que toda la cuenca amazónica es de territorio indígena. Bien, eso es muy cierto, porque el IRSA lo que busca, y toda esta integración lo que busca es entregar los recursos naturales de allá de la Amazonía, ¿sí? Muy bien, Albeniz. Igualmente en la parte ambiental, que se le dé la relevancia al reconocimiento de nuestras autoridades como autoridad ambiental, que es algo que se viene trabajando ya hace mucho tiempo. Sí, voy yo. Belkis, izquierdo. Bueno, en la línea de lo que planteaba el compañero boliviano, es muy importante, digamos, cuando hablamos del marco político y cultural, también incorporar el tema espiritual, que es muy fuerte dentro de nuestros pueblos. Sumado a la seguridad jurídica de los territorios ancestrales y nuestros sitios sagrados, hay que trabajarle muy fuerte al tema de la soberanía y la autonomía alimentaria. Yo creo que es necesario allí incorporarlo. Muy bien.
Alcibiades y después nos vamos allá con la palabra de Germán Mendoza. Es con relación a, digamos, algunos términos que hemos venido usando y a veces repetimos los mismos términos de la cultura de Occidente. Creo que vale la pena en el tema de, en vez de hablar de modelos económicos, podamos hablar de los sistemas naturales productivos propios de los pueblos indígenas, y además son integrales en toda su concepción y refuerza lo que dice la compañera Belkis. En segundo momento, en el documento, proyecto de declaración tiene la visibilización de la posición de los territorios ancestrales. Es que el problema no es solo hay que visibilizarlo, pero más que visibilizarlo es el reconocimiento de los territorios ancestrales, que hay dos figuras, una que la colonia española reconoció a través de figuras de resguardo y lo ha retomado los gobiernos republicanos. Pero luego la segunda, que es exclusivamente la ocupación y la posesión ancestral. Jurídicamente en algunas constituciones políticas se ha reconocido eso. Entonces nosotros lo que tenemos que es profundizar y ahondar esa sustentación. Inclusive para el caso colombiano, en el plan de desarrollo habla de la clarificación de los títulos coloniales. Eso significa que es prácticamente negar un derecho ya adquirido, un derecho de ocupación y de posesión histórica. Prácticamente ahí creo que está la trampa. Entonces nosotros, lo que yo sugeriría es que no solo se hable de la visibilización, sino de la ocupación y de la posesión de los pueblos indígenas en sus territorios ancestrales, porque es un término jurídico que se puede pelear. En tercer momento tiene que ver con relación a lo que he sido quizás terco e incisivo. En el siguiente sentido, no hablemos las políticas públicas como las piensa el Estado y a partir de los derechos y los conceptos que trata de percibir la institucionalidad. Hablemos de los derechos como pueblos indígenas que lo hemos logrado, tanto como en el espacio de reconocimiento jurídico, pero también a partir de lo que nosotros concibimos los derechos como pueblos indígenas. Entonces, en ese orden, creo que reforzar lo que de esta manera estratégicamente se refuerza al tema de seguridad que lo planteaba muy bien Juvenal, el tema de veto y el tema de extracción minera que debe ser mucho más fuerte, no a la extracción minera en los territorios indígenas por las razones que desde el punto de vista cultural, político y territorial se ha sustentado varios pueblos indígenas aquí en América. Gracias. Luis Evelis, un momentito. Es la 1 de la tarde. Tenemos traducción simultánea. La traducción simultánea significa que hay momentos en que nos van a cortar porque los traductores tienen unos tiempos claros. Ahí están, pero necesitamos, no, mire, Luis Evelis, compañeros. Tenemos la tarde, un buen espacio todavía de la tarde para seguir debatiendo esto. Pero por favor. Necesitamos hacer un par de anuncios para el día de mañana, bueno, entonces. Permítame, Manuela, 5 minutos. Si la intervención de Germán Mendoza dura 1 minuto, la del compañero otro minuto, damos 3 minutos para los anuncios. Pero de una vez quiero advertir, me disculpan que a veces yo hable así, pero vamos a estar a las 12 en punto aquí, para que el trabajo sea productivo y a tiempo tengamos los resultados. ¿Media hora? Entonces, ¿le parece o no, Germán Mendoza? Tiene que usar el micrófono, compañero, para que puedan traducir. Dos sugerencias en términos de presentación, Luis Evelis. En el primer documento me parece que el encabezado está mucho más amplio que en este documento y es mucho más significativo porque se habla, creo que, de nacionalidades, de pueblos indígenas y de gobierno. Entonces la sugerencia es que ese encabezado se mantenga porque es mucho más amplio. La segunda sugerencia es la siguiente.
Este documento es la carta de presentación de los pueblos indígenas ante los estados y ante el resto de la sociedad de nuestras naciones. Se nos ha criticado muchas veces que los indios somos el obstáculo a muchos procesos, que solo pedimos y que no hacemos propuestas a la construcción de naciones. Bajo ese aspecto yo quisiera sugerir que le cambiáramos la redacción al primer párrafo, porque de hecho cuando decimos rechazamos el modelo de desarrollo económico, pues crea como un ambiente bastante pesimista. Lo que podríamos hacer es cambiar la redacción manteniendo el mismo sentido. Algo como decir solicitamos que los modelos de desarrollo económico pues tengan en consideración toda la implementación del pensamiento de pueblos indígenas, porque pues es un poco más propositivo. Era esa sugerencia, Luis Evelis.